Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y esa ilustración del apóstol Pablo al llamar a la iglesia el cuerpo o compararla con un cuerpo realmente es especial, es extraordinaria. Ayer le decía a unas hermanas y hermanos, por eso la iglesia es un cuerpo. Mientras unos miembros están haciendo una cosa, los otros miembros están haciendo otra, y todos coordinados entre sí, siendo parte de ese cuerpo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y ayer unos miembros estaban en la jornada evangelística ya en el mercado, que considero es una llama que se ha encendido. Le decía el hermano Euclides, se encendió la llama, ahora hay que echarle leña al fuego. Hay que echarle leña al fuego para que esa llama siga encendida y como iglesia sigamos nosotros compartiendo y cumpliendo la misión que el Señor nos ha dejado. Y por acá, por este lado, estaba un grupo de miembros también, un grupo de hermanos trabajando y haciendo también la obra. Estaban acá disponiendo todo el salón para que usted hoy en esta mañana llegara y se sentara allí cómodo, en un ambiente limpio, fresco. Esa es la iglesia y hay mucho por hacer. Así que hermanos, seguimos adelante y seguimos cumpliendo esa misión y esa parte que cada uno de nosotros como miembro tiene en el cuerpo. Usted es miembro del cuerpo. Mis hermanos amados, allí como se han dado cuenta hemos leído en la lectura bíblica ese primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Y hay allí mucho que decir y quiero que en esta mañana podamos meditar en eso que está escrito allí, apenas esos 10 versículos. La carta tiene otros capítulos, otras cosas que el apóstol le dice a la iglesia, pero quiero enfocarme en las primeras líneas que en esa carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, a los creyentes, les exalta. Y antes de ir allí, mis hermanos, porque a mí me gusta ir atrás, a mí me gusta ir atrás para poder entender lo que está adelante. Eso es lo que se llama poder indagar un poco hacia allá. ¿Qué había pasado antes? ¿Cómo fue que llegaron hasta allí? Y yo quiero que podamos hacer un viaje por un momento. Vamos a viajar con el apóstol Pablo. Imagínese que usted va a un viaje. Vamos al segundo viaje de Pablo. ¿Cuántos Pablos hizo? Perdón. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo? Por lo menos lo que nos dice la Biblia. A ver, 3 viajes. Entendiéndolos como viajes misioneros. Esos viajes en los que el apóstol estaba comprometido con esa misión de esparcir el evangelio, imagínense ustedes, en el mundo conocido de aquel momento. En el mundo conocido de aquel momento, lo que era Asia, Europa, hasta África llegó el evangelio en aquel tiempo. Y Pablo, por lo menos 3 viajes le fueron necesarios para recorrer esas regiones. Entonces vamos por un momento a ese segundo viaje, porque lo que está escrito acá es el resultado de lo que en un momento, en el segundo viaje de Pablo, quedó como fruto. La iglesia en Tesalónica, que es la región o la ciudad donde está esta congregación o donde estuvo esta congregación. El apóstol Pablo inició su viaje. Vamos a embarcarnos en la región de Antioquía, comenzando por Antioquía, la capital de Siria. Emprendió ese rumbo. ¿Recuerdan ustedes esa oportunidad cuando el apóstol tuvo una diferencia con el amigo Bernabé, con el hermano Bernabé, dado que Marcos había hecho una situación en el primer viaje? Pablo no estuvo de acuerdo que en este segundo viaje Marcos los acompañara. Hubo una desaveniencia allí, al punto que entonces Bernabé sigue el viaje por otro lado y Pablo junto a ¿quién? Junto a Silas, Silvano, se va en este segundo viaje misionero. Comienza la ruta, va Pablo por allí, por la ciudad de Tarso, llega a una región llamada Derbe. En esta localidad conoce al joven Timoteo. Es allí donde Pablo conoce a Timoteo, a este de quien tanto hablamos y de quien tanto usamos como ejemplo
como joven comprometido con el Señor desde su juventud. Allí en ese segundo viaje misionero, Pablo conoce a este joven, lo identificó, le llamó la atención las cualidades y capacidades de este joven. ¿Y saben qué hizo el apóstol? Lo reclutó, lo invitó. Vente con nosotros, tú eres uno que puede ser usado por el Señor. Timoteo allí en Derbe se embarca con el apóstol y Sila y siguen el viaje por Listra, Iconio, siguen avanzando, llegan a Troas y llegan a la ciudad de Filipos, ya saliendo de Asia y entrando a la región que hoy conocemos como Europa. Y si les suena familiar la palabra Filipos, es la ciudad donde el apóstol Pablo en ese segundo viaje fundó la iglesia que nosotros conocemos hoy como la iglesia de los filipenses. En el segundo viaje, allí en Filipos, estando Pablo con los hermanos Silas y Timoteo, que ya había sido recién reclutado, se fundó la iglesia, conocieron a una hermana, a una mujer que se convirtió al evangelio, la cual se llamó Lidia, a la hermana Lidia. Fue conocida en ese momento allí en Filipos. La casa de Lidia sirvió como local para que la iglesia se congregara. Allí comenzaron los hermanos a congregarse. Resultó un problema en la sociedad, porque recuerden que el mundo del momento no estaba de acuerdo con el mensaje que andaba predicando Pablo. De tal manera que donde Pablo llegaba y aquel que no estaba de acuerdo con ese mensaje se levantaba en su contra y armaba alborotos. Allí en Filipos se dio una situación en el conflicto de una mujer que adivinaba y estaba molestando mucho a los misioneros, al punto que Pablo se da la vuelta y le ordena al espíritu que salga de esa mujer. Se va el espíritu y los que se beneficiaban de la adivinación de esta mujer se vieron afectados en sus ingresos económicos. Ahora no tenemos quien nos dé, porque esta mujer cobraba en eso del espíritu de adivinación. Y ellos armaron allí una revuelta, armaron una situación, al punto que encarcelaron al apóstol Pablo junto a Silas. ¿Recuerdan aquel encarcelamiento donde quedaron allí presos? Pero milagrosamente en una noche ocurrió un terremoto. Las puertas de la cárcel fueron abiertas, las cadenas fueron quebradas, los presos huyeron. El carcelero, al darse cuenta de todo aquello que intentó hacer, me van a matar, prefiero matarme yo. Y Pablo lo impide. No, no lo hagas, aquí estamos. Por lo menos nosotros estamos aquí. ¿Y qué hizo Pablo con este hombre? Estamos viajando, estamos en el segundo viaje. Le presentó el evangelio al carcelero. Allí es donde encontramos aquella famosa expresión: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y en efecto fue así. El carcelero se convirtió y así junto a él también su familia fue convertida. De allí, mis hermanos, estando en Filipos, la situación se presentó tan difícil que ellos tuvieron que seguir el viaje. Avanzaron su ruta por la región de Macedonia, allí en Antípolis, Apolonia, y es cuando entonces llegan a la ciudad de... ¿A dónde llegaron? A Tesalónica. Allí en Tesalónica predicaron el evangelio, hubo convertidos y se presenta también un conflicto. Se presenta una situación en la que, y esto está relatado en el libro de los Hechos, el hermano Reyes, pastor, está predicando acerca del libro de los Hechos y van a llegar un momento a esos capítulos, en los capítulos 16, 17 y 18, usted va a ver allí lo que fue ese recorrido del segundo viaje misionero. Y específicamente en el capítulo 17 nosotros encontramos el momento en el que Pablo llega a Tesalónica y la situación que se presentó allí, el conflicto en el que estos hombres sacudieron la ciudad al punto que Pablo tuvo que huir. Y se va y avanza Pablo hacia la región que le continúa, que es la región de Berea.
Ya de ahí para allá, el viaje continuó, siguió hasta Éfeso, regresó a Jerusalén y volvió nuevamente a Antioquía. Esa fue toda la ruta que el apóstol llevó. Pero quiero resaltar que en ese segundo viaje quedó fundada la iglesia de los tesalonicenses. Quedó allí en ese lugar Silas y Timoteo. Pablo tuvo que seguir y los hermanos quedaron allá fortaleciendo a los hermanos, discipulando a los hermanos, enseñando a los hermanos de Tesalónica acerca de la palabra del Señor. Por supuesto que Pablo sigue el viaje pendiente de lo que quedó atrás. Pasado algún tiempo, hermanos míos, Timoteo, al que Pablo había reclutado allá en Derbe, le envía un reporte, un informe al apóstol Pablo acerca de la iglesia que está en Tesalónica, dando detalles de cómo estaban los hermanos, cómo estaba la fe de los hermanos, cómo estaba la iglesia. Pablo lee este informe, se emociona y se contenta mucho de saber de los hermanos y cómo está la fe de los hermanos. Luego de haber leído este informe, pasado algún tiempo, es que entonces Pablo escribe esta carta en respuesta a lo que había escuchado de cómo estaba la iglesia allá en Jerusalén. ¿Qué decía ese informe? ¿Qué les decía Timoteo a Pablo? ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses ahora en estas palabras, por lo menos en este primer capítulo? Hermanos, si se tratara de nuestra iglesia, ¿qué habría dicho Timoteo al apóstol Pablo? Si se tratara de nosotros, ¿qué le habría dicho el hermano Timoteo a Pablo de la Iglesia Bautista Central de Cumaná? ¿Qué le habría dicho? Ahora bien, dadas las palabras que el apóstol Pablo le dice ahora a los tesalonicenses, referente a su conversión y a cómo ellos vivían la fe, yo he titulado este mensaje, Los efectos del evangelio en la vida del creyente. Los efectos del evangelio en la vida del creyente. ¿Qué efectos ha tenido el evangelio en su vida, mi hermano, mi hermana? Los que estamos acá, que somos creyentes en el Señor, ¿qué resultados ha hecho el evangelio en nuestras vidas? Por eso he titulado Los efectos del evangelio en la vida del creyente. Vamos un momento allí a primera de los tesalonicenses para ahora sí entrar en el texto. Ya llegamos a lo que está adelante, ya nos fuimos atrás. Ya tienen un resumen más o menos de cómo se dio esta iglesia. Y aquí el apóstol le escribe a la iglesia de los tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quiénes? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios. Aquí está hablando el apóstol. La carta está escrita. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y escuche lo que le dice el apóstol a los hermanos: me acuerdo sin cesar de la obra de vuestra fe. Anote eso por ahí, subraye. Del trabajo de vuestro amor. Segundo. Y tercero, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, dice el versículo 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Hermanos queridos, el verdadero evangelio, el evangelio que habla de Jesucristo, el evangelio que predica a Cristo resucitado, aquel que se puso en nuestro lugar, cuando llega a nuestra vida, conduce, trae como efecto, como resultado,
trae consecuencias en nuestra vida, en nuestro andar. Y se traduce, hermano amado, en una vida consagrada, que se ve claramente en, número 1, la acción de la fe. Les dice el apóstol, me acuerdo de la obra de vuestra fe. Ahí está, la acción de la fe. No era una fe muerta, era una fe activa, una fe que estaba en acción. El fiel trabajo que ellos hacían, esa fe los conducía a trabajar, a hacer, a estar actuando. Eso es el verbo, actuar. Esa era la fe de estos hombres, de estos hermanos. En segundo lugar, menciona el apóstol, y nos referimos acá, que el evangelio verdadero conduce a la iglesia a la acción del amor. El verdadero evangelio que está en las Escrituras conduce al creyente y trae como efecto la acción del amor. Por eso les dice que también se acuerdan del trabajo de vuestro amor. Las acciones de amor que ustedes realizan. Tengo conocimiento de eso. Lo he escuchado. Ese amor que ustedes dicen tener en Dios o a Dios, se ve en las acciones que ustedes realizan, les dice el apóstol Pablo. Porque el evangelio había traído como efecto, como consecuencia, esto en ellos. La fe estaba en acción. El amor estaba en acción. ¿Y qué otra cosa? La esperanza también estaba en acción. ¿Y qué quiere decir que la esperanza estaba en acción? Que ellos se mantenían fuertes en medio de los sufrimientos que en el contexto que ellos vivían debían enfrentar. Su esperanza, su paciencia era tal que se escuchaba hablar de cuán admirable eran los hermanos de Tesalónica en la firmeza que tenían en cuanto a la esperanza en el Señor Jesucristo. El evangelio, mis hermanos, trae eso como efecto en nuestras vidas. Los cristianos de allí, de la iglesia en Tesalónica, habían dado evidencia, habían dado constancia de su sincera conversión y de que en realidad habían sido elegidos por Dios para salvación. Si usted no le llamó la atención lo que dice acá en el versículo 4, quiero resaltarlo. El versículo 4 dice, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, estoy convencido de que Dios los ha elegido, de que Dios los ha llamado a ustedes. ¿Por qué estaba convencido el apóstol de que estos hermanos estaban o habían sido elegidos por Dios? Porque lo que él había escuchado de ellos daba testimonio de que verdaderamente esta gente se había convertido y de que eran elegidos, estaban elegidos por el Señor para esa vida que ellos estaban llevando como cristianos en medio de aquel contexto en el que, siendo Tesalónica una ciudad considerada como especie de un centro comercial, en el que llega toda clase de gente de toda clase de lugar. Allí los hermanos dieron testimonio de que realmente estaban o habían sido elegidos por Dios. Conocemos, hermanos, vuestra elección. Ustedes han sido elegidos. Estoy seguro de eso, por lo que escucho de ustedes. Por lo que me dijo Timoteo en el informe que me envió, yo sé que ustedes son del Señor. Las palabras que el apóstol Pablo le dice a los creyentes resaltan, mis hermanos, y es lo que queremos ver acá y quiero que podamos observar. Lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos resalta y pone en alto la completa operatividad, la completa acción que había en la vida de estos hermanos. Yo les decía a los jóvenes que estaban en la clase dominical esta mañana que no es fácil ser cristiano, ser creyente, mantener la esperanza y la confianza en medio de gente que no está de acuerdo contigo. Si a veces medio nos miran de lado, sentimos que nos están atacando e hiriendo. Imagínese lo que sería tener a todo el mundo en tu contra.
Y los tesalonicenses vivían en un contexto en el que los que estaban allí para nada querían nada con Dios, los que les rodeaban, aquellos que no eran convertidos todavía. Imagínense vivir así. Bien, y Pablo resalta por ello cómo estos hermanos, en medio de ese contexto, su fe estaba completamente en acción. La fidelidad y constancia en el trabajo que ellos hacían confirmaban su fe en Dios. La constancia en sus acciones, en sus obras. Las buenas acciones que hacían hacia el prójimo resaltaban el verdadero amor que había en ellos, los cristianos de Tesalónica. Y en tercer lugar, la constante paciencia que estos hermanos manifestaban en las tribulaciones que podían vivir reflejaban su verdadera confianza en el Dios en el que ellos habían creído. Porque es que recuerden que ellos vivían en una región donde habían otros dioses. Y el evangelio que llegó a ellos a través de Pablo, Silvano, en este caso Silas y Timoteo, los llevó a tal punto de abandonar sus creencias y unirse al Dios vivo y verdadero. Y lo dice aquí en estos versículos al final el apóstol Pablo. Ahora bien, mis hermanos, esta realidad en la vida de estos hermanos allí en Tesalónica confirmaban a Pablo que el evangelio verdaderamente había tenido efecto en aquellas personas. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando saben que una persona se ha convertido al Señor? Yo creo que para todos es de sumo gozo saber que un día a una persona que conocimos, y quizás fue un amigo de la escuela, un amigo de la universidad o un amigo del trabajo que usted veía y usted decía, este no, nunca se va a convertir. Y luego, pasado un tiempo, usted escucha que ahora es creyente. ¿Se contenta usted por eso? Yo sé que ese es un gozo que nace en nuestro corazón. Imaginen a Pablo escuchando el informe o leyendo el informe de cómo los hermanos en Tesalónica habían sido verdaderamente tocados, transformados. ¿Por quién? Por el evangelio. El evangelio había hecho efecto en la vida de estos hombres y mujeres que estaban allí en Tesalónica. Esto es, mis hermanos, lo que sucede cuando el evangelio verdaderamente llega al corazón del hombre. Cuando el evangelio verdaderamente llega al corazón del hombre, la fe, el amor, la esperanza que decimos tener no es solamente un asunto de palabras, sino que se ve en la acción. Por eso el apóstol resalta la acción que esta gente tenía en medio de toda aquella situación que vivían allí en Tesalónica. Y estaba convencido, verdaderamente esta gente es de Cristo. Verdaderamente esos hermanos son del Señor. Ahí están. Mire el ejemplo que dan. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 6, porque lo que Pablo escucha de la iglesia en Tesalónica no solo se limitó a lo que le dijo Timoteo en el informe. Eso trasciende más allá de eso. El versículo 6 dice, y vosotros, ustedes los tesalonicenses, vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El ejemplo de estos hombres no quedó exclusivamente encerrado allí en las cuatro paredes de la casa donde se reunían en Tesalónica, sino que dice que de ellos se hablaba y eran ejemplos. Allí en Tesalónica, Tesalónica era la ciudad, Macedonia vendría a ser la región que agrupaba una serie de ciudades o un conjunto de ciudades, entre las cuales también estaban los filipenses o la ciudad de Filipos, entre otros. El apóstol le dice, ustedes han sido ejemplo no solo a los de Macedonia, sino también a los de Acaya, la región que estaba más abajo. Para ponerles un ejemplo, ustedes han sido ejemplo no solamente a los que viven en el estado Sucre, sino también han sido ejemplo a los de Anzoátegui, a los de Bolívar. ¿Tienen una idea de lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos? Eso, hasta allá había trascendido el ejemplo de estos hermanos. Porque partiendo de ustedes,
ha sido divulgada la palabra del Señor, versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, dice el apóstol, no tenemos necesidad de hablar nada, porque usted, su testimonio lo está diciendo todo. Porque ellos mismos, los que veían el ejemplo de los tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, para mí me parece extraordinario el ejemplo, y de hecho no es casualidad que el título que le coloquen acá, por supuesto que estos títulos que usted encuentra en la Biblia son agregados, porque la Biblia originalmente fue escrita corrido, sin título ni nada, un solo texto. Pero quienes agruparon esto en versículos y capítulos, le dieron como título a este texto acá, por lo menos en la Reina Valera, dice, ejemplo de los tesalonicenses. Porque es que realmente es lo que Pablo quiere resaltar aquí, cómo los tesalonicenses estaban dando ejemplo de que verdaderamente ellos eran hijos de Dios, de que verdaderamente ellos habían sido elegidos. Muchos de nosotros decimos, yo he sido elegido por el Señor, yo soy convertido. Demos testimonio de que verdaderamente hemos sido convertidos, de que verdaderamente hemos sido elegidos. ¿Y dónde se va a ver eso, mi hermano? En la conducta, en el ejemplo, en la fe, en la esperanza, en el amor que usted manifiesta a aquellos que le rodean. Los tesalonicenses habían dado ese ejemplo, no solo a los de su localidad, sino a todos los que en ese centro comercial llegaban, veían el ejemplo de esta gente y cuando se iban nuevamente a sus ciudades, ¿qué hacían? Contaban, wow, allá nos encontramos con los antiguos tesalonicenses que adoraban a dioses paganos, pero ahora tú los ves adorando a un Dios que no tiene rostro, a un Dios que dicen ellos no tiene figura. Abandonaron sus ídolos y ahora están sirviendo al Dios verdadero. Muchos de esos que vieron ese ejemplo se fueron a sus ciudades convertidos, convencidos y predicaban el evangelio en esas zonas. Por eso el apóstol les dice, de manera que no tenemos necesidad de hablar nada, porque la gente que los ve a ustedes son predicados. Les es predicado el evangelio por lo que ustedes están haciendo. Hermanos, ¿cuánto anhelamos nosotros? ¿Cuánto anhela usted que los que están allá afuera vean nuestro ejemplo como iglesia y vean ellos que verdaderamente en nosotros hay una fe puesta en el Dios vivo y que con solamente ver eso, ellos tengan la necesidad, yo quiero ir allí, yo quiero estar allí en ese lugar? Pero eso se va a ver en la medida en que nosotros, cada uno de los que estamos sentados aquí en estas bancas, actuemos como verdaderos hijos del Señor. Los tesalonicenses estaban dando ejemplo de cómo el evangelio resultó eficazmente en ellos en una vida consagrada. Cuando nosotros escuchamos la palabra consagración, nos parece una cosa como inalcanzable. No sé si les pasa. Usted cuando escuche consagración no sienta que eso es algo inalcanzable o que eso es una locura. Yo le decía también a los jóvenes de la clase que hasta los creyentes a veces ven como locura que actuemos de manera consagrada. Les parece como que no, eso es demasiado, tú sí eres exagerado. Tampoco es así. Estamos en la carne todavía. La consagración, mis hermanos, tiene que ver con un asunto de estar apartados, de estar exclusivamente separados para algo en especial. Y en este caso, ¿para quién estamos apartados? Para Dios. ¿Es una pérdida estar apartados para Dios? ¿Es en vano estar apartados para Dios? Eso es estar consagrado, vivir apartado para Dios. Y ese estar apartado se va a reflejar en cómo los tesalonicenses vivían, así como ellos vivían. Ahí se ve que verdaderamente había una vida consagrada. La palabra consagración también tiene que ver con extender las manos. Extender las manos
con una ofrenda en tu mano que tú estás dando a Dios, lo estás dedicando a Dios. Pero al mismo tiempo, al tú extender las manos, estás dando a Dios, estás recibiendo de Él lo que Él quiere que tú hagas. ¿Me están siguiendo? Extiendes las manos, das a Dios lo que has apartado para Él, lo que quieres consagrar a Él, y al mismo tiempo esas manos reciben lo que Dios te encarga para que tú hagas como hijo de Él. El ejemplo claro lo vemos cuando el apóstol Pablo se convirtió, allá en Hechos capítulo 9, versículo 6, pueden buscarlo. Hechos 9, el versículo 6 dice, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, temblando y temeroso, porque recuerden que tuvo un encuentro allí, se le apareció el Señor, una luz le rodeó. Temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Allí se está dando la consagración. Él extendió las manos, el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor puso en sus manos lo que él debía hacer. Anda y haz esto, porque instrumento me eres. Instrumento me eres. Entonces no sienta que la consagración es un asunto de vivir así como en el aire o una cosa que no es, por supuesto que no es de este mundo, porque no somos de este mundo. Pero lo que quiero decirles es que no sientan que no puede usted vivir consagrado. Al contrario, Dios llama a cada uno de los que están aquí sentados, de los que estamos en esta sala, a vivir consagrados. Viendo el ejemplo de los tesalonicenses, nos permite tener una idea de lo que es vivir consagrado. Esa vida consagrada, vista a través de la acción de la fe, la acción del amor, la acción de la esperanza. Esto es visible ante los ojos de los demás en el modelo que eran ellos, en la proclamación del Evangelio y en el servicio al Señor. ¿Eran los tesalonicenses un modelo para los demás? ¿Eran un ejemplo para otros? ¿Son un ejemplo para nosotros? Por supuesto que sí. Ellos eran un ejemplo para los demás. ¿Proclamaban el Evangelio con ese ejemplo? ¿Con su boca? ¿Con sus acciones? Por supuesto que sí, lo dice ahí el versículo 8. ¿Servían al Señor? ¿Estaban dedicados al Señor? Por supuesto que sí, lo dice ahí el versículo 9. La vida de fe de los cristianos de Tesalónica había trascendido las fronteras de su ciudad, haciéndose conocida su fe en otras ciudades, en otras regiones. Su ejemplo fue notorio. Esto es un efecto natural del Evangelio en la vida del creyente. Cuando el Evangelio se hace presente en nuestros corazones, como sucedió con los tesalonicenses, nosotros somos un modelo para los demás. Piensen en esta pregunta. ¿Qué clase de modelo estamos siendo para los demás? ¿Qué clase de modelo estamos siendo nosotros o cada uno en particular para aquellos que nos observan? ¿Usted sabía que alguien lo debe estar usted imitando? O por lo menos trata de verlo para ver si lo imita en el sentido de su fe. Si esa persona lo imitara a usted, ¿cómo sería esa persona? Piensen en esto. Si esa persona imitara su vida cristiana, ¿cómo sería ese otro cristiano? Bueno, no, es una reflexión para analizarnos nosotros. Si alguien lo está imitando a usted o lo imita a usted, ¿qué clase de cristiano sería ese que lo va a imitar a usted? En segundo lugar, los tesalonicenses, con su ejemplo, predicaban el Evangelio y es lo que todos nosotros estamos llamados a hacer, a proclamar el Evangelio. Debemos proclamar a Jesucristo. Y ayer comenzó una jornada que no será la primera ni la última. Bueno, es la primera en este año, pero no será la última. Así que usted está llamado, mi hermano. Ese es un llamado para todos. Y finalmente, el servicio de los tesalonicenses era absolutamente notable. Es un asunto fundamental en nuestras vidas, servir a Dios.
Porque el que se convierte al Señor, por naturaleza, el Evangelio trae como efecto el deseo de servir a ese Dios vivo y verdadero. Acá estamos observando cómo el Evangelio trae como resultado una vida consagrada al Señor. La fe, el amor, la esperanza son evidencias en la práctica de la vida cristiana. Eso se va a ver en lo que hacemos. En ese sentido, cuando esto es real, entonces el ejemplo que damos a los demás se hace presente. La predicación en nuestras vidas hacia los demás se hace presente. Y el servicio a Dios se hace presente. Es visible, es notorio. Hermanos, para terminar aquí, ¿cómo evaluaría su vida como cristiano? ¿Cómo evaluaría su vida? No la del que está al lado, su vida. Las obras que hace evidencian la fe que dice tener. ¿Se parece su fe a la fe de los tesalonicenses, a los que Pablo tanto exaltó? Y ellos eran hombres comunes como nosotros también. ¿Qué tal la capacidad que tiene usted para esperar, para ser paciente y confiar en la esperanza en el Señor Jesucristo? ¿Qué tan paciente somos? Y esta última pregunta, ¿hasta qué nivel está usted comprometido con el servicio a ese Dios vivo y verdadero? ¿Hasta qué punto está comprometido con ese Dios? Creo que vale la pena resaltar este capítulo en su Biblia para que miremos hacia allá, hacia ese lugar, hacia Tesalónica, hacia la iglesia de los tesalonicenses y los tengamos a ellos como un ejemplo de vida cristiana, como un ejemplo de una vida consagrada al Señor. Y así quiere el Señor que nosotros como iglesia podamos también dar ejemplo a los demás. Y que no solamente se trate de un asunto de solo congregarnos, sino que se vea en la acción. Vamos a orar al Señor para que esto sea posible, para que eso sea una realidad en nosotros y que el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas haga el efecto, así como hizo un día el efecto en la vida de los hermanos allá en Tesalónica. Señor, te damos gracias por tu palabra, amado Padre. Gracias, Señor, porque todas las cosas que has dejado escritas, las has dejado como ejemplo a nosotros que hoy hemos puesto la fe en ti. Hoy hemos analizado, hemos estudiado, hemos meditado este texto. Nos hemos ido al ejemplo de los hermanos en Tesalónica y admiramos, Señor, así como el apóstol Pablo, admiramos el ejemplo de estos hermanos, la vida cristiana de estos hermanos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser como ellos, que nos ayudes, Señor, a que podamos nosotros manifestar nuestra fe verdaderamente a través de nuestras obras. Que las obras que hacemos declaren y manifiesten que la fe que tenemos verdaderamente es real. Porque la fe sin obras está muerta, Señor. Que el amor que tenemos y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu se refleje verdaderamente en las acciones que hacemos. Señor, te rogamos que esa esperanza que usted nos ha dado, que esas promesas que usted nos ha dado, verdaderamente nosotros las podamos poner en práctica. Ayúdanos a ser pacientes. Señor, te confesamos que somos débiles y en ocasiones no soportamos, Señor. Nos debilitamos. Rogamos que nos fortalezcas y nos ayudes a ser siempre fieles a ti en la esperanza. Te rogamos, Señor, por todo esto, que como iglesia ese sea el ejemplo que demos a los más jóvenes, a los recién convertidos y a los que están allá afuera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su hermosa palabra, palabra que nos corrige, que nos orienta, que nos exhorta. Esperamos que sea de mucha bendición y de provecho para sus vidas. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná.
Si quiere visitarnos, estamos ubicados al final de la avenida Las Industrias frente a la urbanización Fe y Alegría. Les esperamos. Dios les bendiga.